La invitada es Fernanda Castellani, actualmente diputada provincial electa, a quien ya voy saludando. Fer, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. ¿Cómo estás, Pali? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ya ahora más tranquila después de la campaña y todo lo que tuviste que recorrer, ¿no? Sí, la verdad que sí, más tranquila, como que me relajé y bueno, poniéndome al día con un montón de cosas, de trabajo, que bueno, como sabés, estoy vivo de la actividad privada, así que bueno, había un montón de papeles, de gestiones, de cosas que tenía pendientes hacer, claro, y tengo. Claro, pero ahora imagino también que es desprenderte un poquito más de la actividad privada para ya involucrarte definitivamente como la diputada provincial que sos. Por supuesto. Y trabajar en el día a día. Digo, te quería consultar, ¿qué te dejó la recorrida? ¿Qué te dejó todos estos lugares que visitaste? Porque te vi que en las últimas semanas anduviste por diferentes localidades conociendo la situación particular de cada vecino. ¿Qué te dejó todo eso? Sí, mira, te cuento, yo soy psicóloga, entonces lo social para mí siempre fue mi vocación, la psicología. Me gusta mucho y me parece que ahora es el momento en donde puedo llegar a un montón de gente, porque vos sabés que, bueno, si estás en el consultorio con un paciente, por supuesto llegás a ese paciente. Hoy en día llego a tanta gente, claro, diferente y principalmente siento que necesitan ser escuchados, ¿no? Yo sé escuchar y eso creo que la gente tiene una necesidad muy grande de ser escuchados, de ser contenidos. Claro. Y bueno, obviamente de que se le puedan resolver sus problemas cotidianos. Claro. En distintos órdenes. He recorrido, bueno, un montón de localidades del departamento General López. Vengo haciéndolo desde el 2021. Y después del departamento Belgrano, Caseros, Rosario. Bueno, sí, Rosario. Hablando con productores, con empresarios, con la gente en general, con vecinos, con mujeres, que realmente es una bandera que a mí me interesa mucho. Sí, a trabajar puntualmente el tema de las mujeres y reivindicar un poco la causa, ¿no? Sí. El tema es que uno se da cuenta en el interior y en todos lados, pero en el interior muchas veces uno siente que las mujeres terminan no eligiendo o elegir lo mismo, claro, o sentirse que no les queda otra opción. Y vos ves tantas mujeres con tantos recursos internos y tanto para dar, claro, que bueno, que me gusta eso, me gusta que se puedan desarrollar, que se animen, claro, que dejen de ser invisibles. Claro, que no estén desplazadas. Que no estén desplazadas. Pero eso es un trabajo interno de cada uno, pero me parece que debe ser motorizado eso. Desde algún lado se tiene que movilizar algo para que... Sí, sí, claro, exactamente. Y decir, bueno, en definitiva,
tengo todos estos recursos, elijo esto que estoy eligiendo o no, o elijo o me animo y elijo otra cosa. Bien. Tal vez como yo, o sea, nunca me imaginé estando en política, siempre fui una ciudadana muy responsable y siempre me interesó mucho la política, pero nunca pensé estar en este lugar que estoy hoy. Claro. Hoy ocupando un lugar donde se toman las decisiones, nada más y nada menos. Y pensaba en esto que me decías de poder darle lugar a las mujeres, de activar algo que moviliza en sí. Y se cruzan dos situaciones que son urgentes, que una tiene que ver con un cambio estructural, que esto nos incorpora a todos y nos reúne a todos. Y después lo que marcabas anteriormente, esto de la individualidad, del individuo, de lo puntual, de la persona que le está sucediendo algo, y vos se lo tenés que solucionar. Pero también está la otra parte, la estructural, que se debe trabajar desde otro lado, supongo, ¿no? Exactamente. Y muchas veces te encontrás, por supuesto que uno de los mayores problemas hoy que escuchás en la gente es lo económico, la inseguridad, la salud, la educación. Pero muchas veces es esto, la presencia, estar para cubrir, para escuchar, para hacer contenidos, para no ser un XX, ¿no? A nadie le gusta ser un XX. Claro. Y bueno, y las mujeres creo que durante décadas hemos siempre hecho labores muy importantes y fundamentales, pero muchas veces, bueno, quedando en un segundo plano, relegadas. Como acompañantes de. Como acompañantes de, la mujer de, la madre de. Claro. Bueno, entonces me parece que es un lindo momento para elegir otra cosa, si se quiere, claro. Obviamente. Sí. Muchas mujeres están cómodas en el lugar que están ocupando. Yo también estaba cómoda, pero bueno, a veces está bueno salir de esa zona de confort y exponerse a riesgos quizás, ¿no? Claro, porque mucha gente me preguntaba, Fernanda, pero estás loca, ¿qué vas a hacer? Realmente la política es difícil, claro. Vos podés disfrutar, estar tranquila con tu actividad. Tranquila, pero yo no quería ser una mera espectadora y simplemente juzgar o criticar desde un lugar, porque si vos no te implicás y no te involucrás, claro. Creo que no hay mucho más que uno pueda hacer desde ese lugar de la queja, claro. Y de la crítica. Creo que, bueno, no transformamos nada. No, para nada. Me das pie justamente para preguntarte cómo fue ese momento, el de la decisión, el de decir, bueno, voy a ser candidata y me voy a postular y voy a proponerme en una política activa en este caso. ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién te trajo la propuesta? ¿Cómo fue tomar la decisión? Bueno, fue en el 2021. Yo estaba muy mal porque mi papá había muerto de COVID. El problema había sido que no le había llegado, digamos, el turno para vacunarse. Y él fue 2 o 3 veces a decir, tengo 86 años, no me llega, me la deberían poner. Claro, como persona de riesgo. Claro. Y bueno, finalmente se la puso después de ir 3 o 4 veces. Y bueno, habíamos ido a un viaje al sur. Él regresó en avión porque tenía que hacerse un estudio del corazón. Y bueno, a los 2 o 3 días empezó con síntomas. Después empezó con muchos temores, lo internaron y estuvo 45 días padeciendo con un respirador artificial, nosotros sin poderlo ir a ver,
era un momento difícil. Sí. Fuimos solamente, yo lo pude ver 3 veces y bueno, realmente me quedé muy mal y digo, qué injusto esto. Y estaba con mucha angustia y mucha bronca. Y me llamaron, me llamó Soledad Ruiz de Galareta y Germana Figueroa Casas para decirme si no quería participar siendo candidata a diputada nacional, Sí. en un lugar, bueno, el 6º lugar. Y yo en ese momento realmente estaba festejando el cumpleaños de mis hijos y digo, no sé, le voy a preguntar a mi marido y a mis hijos, Claro. porque Con la familia, consultarlo. es una decisión que no la puedo tomar sola. Claro. Y bueno, y Aymar me veía tan mal que para mí mi papá fue tan importante en mi vida, y es tan importante. Era mi faro. Uh-huh. Y entonces, bueno, lo charlé con ellos. Aymar me dijo, me parece que sí. Mis hijos me decían que no. Y bueno, Claro, y tomaste la decisión. Y tomé la decisión, sí. Es como que se te presentó la posibilidad en un momento donde se te movilizó una fibra a raíz de esta situación. Sí, donde veía que injusta que es la Argentina. O sea, después de ver, digamos, el vacunatorio VIP y después Sí. de ver tantas cosas que se mostraron Uh-huh. y los cumpleaños que se festejaron y la gente que podía ir a ver a los enfermos y bueno, tantas cosas que realmente me hacían tanto daño, Uh-huh. que digo, bueno, me animo a dar este paso. Claro. Y tomar esa decisión. Y tomar esa decisión. Mencionabas a tu padre. Ustedes son oriundos de las parejas, ¿no? Mirá, mi papá era oriundo. Ahí lo estamos viendo a tu padre, justamente, mirá. Mm. ¿Tu papá me decías oriundo de las parejas? Sí. Y mi mamá de Armstrong. 2 localidades cercanas. Sí, 2 localidades muy cercanas. Y yo viví hasta mis 12 años en Armstrong. Uh-huh. Y bueno, tengo un afecto muy especial por Armstrong y por las parejas. Sí. Así que sí, viví, por eso siempre también voy a visitar al departamento Belgrano, porque Claro, tengo parte de mi corazón ahí. Sí, y la familia. Y ¿no? la familia. Tengo familia, amigos. Me decía hasta los 12 años en Armstrong Sí. y después... Después estuve 3 años pupila en un colegio inglés, Sí, en Quilmes, en el San Jorge. bien. Y a los 15 años nos fuimos a vivir todos a Rosario. Viví en Rosario hasta mis 29, 30 años y me casé y me vine a vivir Viste, a Rufino. Rufino. O sea, como que conociste diferentes realidades, diferentes formas de vivir también, porque en una comunidad pequeña comparado con Rosario son diferentes también hasta los horarios. Sí. Supongo que un poco de todo ese bagaje que tuviste hoy también te permite conocer esas realidades y tomar decisiones, ¿no? Exactamente, las distintas realidades, incluso de los pueblos. Para mí Armstrong siempre fue mi paraíso perdido, porque lo digo así porque tuve una infancia muy feliz, muy feliz en donde todos éramos iguales, nadie, o sea, nuestros vínculos eran sanos, eran así, de ir, andar en bicicleta, jugar, ir al colegio, Claro. disfrutar de esa libertad que se tiene en los pueblos, ¿no? ¿Y para tus hijos querías eso? ¿Por eso viniste para Rufino? Sí, para mis hijos quería eso, sí, también. Me parece que te da un amplio margen de ver la realidad, distintas realidades
y eso te hace flexible, te hace ser empática, no siempre, pero bueno, si lo sos, Sí. te hace ver y palpar otras realidades, te hace vincularte más fácilmente con todo el mundo. Sí. Yo siempre tuve mucha facilidad para eso. Para relacionarte. Para vincularme con distintos tipos de gente, o sea, con diferentes realidades. diferentes realidades, realidades económicas muy prósperas y realidades donde, bueno, hay un corazón muy grande y eso es lo importante. Claro, claro, claro. A mí me gustan mucho los pueblos, las ciudades pequeñas, la verdad que me gusta, me gusta. Te iba a preguntar por qué la decisión de estudiar psicología, pero lo social es como que siempre estuvo acompañándote a vos a lo largo de tu vida, por todo esto que planteás, por esto de vincularte, por esto de escuchar, un poco es eso, ¿no? Sí, vos sabés que cuando yo terminé 5º año, le dije a mi papá que quería seguir psicología. Y mi papá me dice, no, hija, no, psicología no. ¿Tu familia tiene tradición empresarial? Sí, de la maquinaria agrícola. Sí. O sea, especialmente la fábrica Apache. Mi papá fue el fundador de Apache. Entonces siempre estuvimos vinculados también con el campo, con la industria, bueno. Entonces él quería que yo fuese contadora. Claro, algo relacionado. Claro, algo relacionado. Sí. Y yo hice 2 años de ciencias económicas. Ah, ¿sí? Y no es que me disgustaba, pero no me apasionaba. Claro, no era lo que querías elegir. Exacto. Así que bueno, hice 2 años de ciencias económicas. Mientras iba a trabajar a la fábrica, me recorría Rosario, las parejas Armstrong. Y bueno, un día dije, voy a hacer lo que realmente me gusta, lo que es mi vocación, lo que siempre quise ser. Y bueno, llegó empecé. Psicología y estudiaste y... Sí, sí. ¿Y te gustaba? Porque tengo entendido que ya no ejerces más. No ejerzo más. ¿Y te gustaba el consultorio? ¿Te gustaba esto de...? Sí, me apasionaba. El consultorio realmente me gustaba mucho. Lo que pasó es que, bueno, durante muchos años le ponía todo, porque yo soy así, de dejar todo en la cancha. Está bien. Y entonces no había sábados, no había domingos, no había feriados, embarazada iba igual, Claro. porque yo lo veía, o sea, primero que era mi vocación, me encantaba, y una responsabilidad, ¿no? Cuando vos tenés a alguien enfrente que confía en vos, que de alguna manera se desnuda, y bueno, yo creo que uno tiene que ser responsable, ¿no? Claro. Y estar. Y después nacieron mis hijos. Tuve mellizos también y Juan Ignacio no tenía 2 años cuando nacieron Salvador y Francisco. Entonces seguí un tiempo más y después se me hacía muy difícil. Claro. Porque yo pensaba realmente, me encanta esto, pero no sé hacerlo a medias tintas. Claro, es todo o nada. Y también dejarlos a mis hijos solos, porque, bueno, mi familia no vivía acá, mis más amigas tampoco. Bueno, entonces era difícil para mí hacer las 2 cosas juntas. Claro. Más en una edad en donde los hijos necesitan de la madre y de la atención. Y a su vez de la mano iba todo lo que es las empresas de las cuales ustedes trabajan a diario y demás. También eso creo que un poco exigía o pedía que estés atenta a eso, ¿no? Claro, también fue eso. Fueron las 2 cosas, pero lo más, el quiebre fueron mis hijos.
Está bien, Sí. claro, claro, claro. Por el tiempo, por todo lo que significa compartir también, porque después decís, es tiempo que uno a lo mejor lo está dedicando a otra cosa, que más allá de que lo apasione y le guste y lo eligió, es un tiempo que deja a sus hijos y ese Sí, afecto que se puede brindar. claro, ese afecto a cuando son chicos y necesitan de que uno esté muy atento. Bueno, por lo menos para mí me parece que el contenido, lo que le pasa a tu hijo, lo que siente, para mí eso siempre fue muy importante, no las formas. Viste que por ahí antes lo importante era cómo estabas vestidita, si Claro, estabas prolijita, si comías bien, si... Bueno, para mí siempre fue importante el contenido, cómo estaban, claro. qué sentían, qué les pasaba. De hecho, yo los llevaba hasta que se fueron de Rufino cuando empezaron a manejar a todos lados en auto y los llevaba a inglés, los llevaba a todas las actividades, Está bien. al colegio. Bueno, me gusta compartir el almuerzo, la cena, bueno, el desayuno. Está bien, claro, cada momento. Sí, Estar sí, ahí con ellos. sí. ¿Alguna vez imaginaste, y pienso en este momento cuando tomaste la decisión de estudiar psicología y demás, en esa edad donde uno está buscando, está experimentando también, justamente que se te crucen todos estos caminos, porque digo, tenías la actividad empresarial, hoy sos una política, diputada provincial, con todo un trabajo por delante, y también tuviste tu etapa en consultorio. Son momentos muy diferentes, digo. ¿Estás permanentemente abierta a esto de la experiencia, de Sí, conocer? sí. Yo digo que soy como el ave fénix, siempre me reformulo. Claro. Y soy como una caja de Pandora, ¿viste? Inclusive para mí, Sí. porque para el resto también, pero para mí, porque, bueno, elijo caminos que me llevan, que tienen que ver con lo que me dicta mi corazón. Voy por esos lugares. Claro, 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 claro. Vuelvo a la política de lo que hablábamos en un principio, ya diputada provincial y demás. ¿Ya tuvieron algún tipo de reunión para saber cuál va a ser la hoja de ruta? Yo supongo que ya la deben saber, pero ya para decir, bueno, por acá vamos a iniciar. Mira, la semana que viene nos vamos a reunir. Por supuesto que estamos en comunicación permanente, pero la semana que viene tenemos un encuentro. Así que, bueno. Miraba, digo, todo lo que fue la campaña y lo que fue Unidos para Cambiar Santa Fe, y se dieron situaciones que no estamos acostumbrados habitualmente en la política, esto de decir, acompañar, perdí, pero acompaño, estoy acá, voy a sumar desde este lado. Y te lo pregunto puntualmente, digo, por la relación que tenés con Carolina Lozada y con su hermana y su familia. Le tocó perder la interna, pero ahí automáticamente ya se puso a disposición de quien hoy es el gobernador electo. Sí, son situaciones difíciles, ¿no? Yo creo que cuando uno apuesta y conoce y quiere a las personas como yo los quiero a todos los Lozada, viene un momento de duelo, ¿no? Porque uno tenía expectativas de que, bueno, Caro sea la gobernadora. Pero después hay otro momento, otro Claro. paso en donde creo que como todos tenemos que ser adultos, generosos Tal cual. y bueno, y poner el foco donde lo tenemos que poner, que es en la gente. Claro. Si la gente nos dio esta gran oportunidad, porque creo que es una gran oportunidad, los votos que sacó el gobernador fueron impresionantes, Sí, sí, históricos. históricos, con las dos cámaras en mayoría. Yo creo que es una gran oportunidad y a la vez una gran responsabilidad. Totalmente. Y también quiero rescatar y recalcar lo bien que me sentí
a pesar de estar en la vereda de enfrente y que fueron unas pasos así, unas internas calientes, me hicieron sentir muy bien. En general, me sentí incluida, me sentí siempre que querían que participe, me consultaban, o sea, me sentí muy bien. Claro, y aparte porque no hubo demasiado tiempo para reformular sino que pasó, o fueron las pasos, y de ahí automáticamente se rearmó todo como para que se dé este resultado abrumador, porque fue impresionante, digamos, la cantidad de votos que consiguió el gobernador electo y bueno, y todo lo que se pudo hacer. Clara García era quien encabezaba la lista. Sí, Clara García también, quien nos une gente en común, mucha gente en común. Yo a ella no la conocía en persona, pero tenemos familiares míos que la quieren mucho a ella y amigas de mis padres y amigos que también la conocen. Así que sí, y bueno, y también destacar y recalcar la generosidad de Carolina Lozada. Claro. Es una persona muy, muy carismática y muy generosa en todo. Y para mí eso es vital en la política. Realmente tiene valores muy importantes. Georgina Lozada también. Ahí vemos una foto justamente con Caro Lozada y su hermana es Georgina. Grandes amigas. De toda la vida, ¿no? Familia muy querida, sí. Y Germana Figueroa Casas también. Yo a Germana la conozco desde el secundario, así que el padre era un prestigioso ginecólogo de Rosario. Así que bueno, también con ella tuvimos espacios en comunes y con gente querida y amiga. Claro, y más en estos momentos donde empieza el trabajo, el de decir, bueno, ya soy electa diputada provincial, hay que trabajar, pero a su vez hay que estar contenido, rodeado de amigos también que un poco también le marquen el camino cuando vienen las malas, porque esto de la política tiene muchas buenas, pero tiene más, me parece, de las otras, ¿no? Exacto, tiene de las otras y que realmente es, como te digo, una gran responsabilidad, porque bueno, Santa Fe, todos sabemos cómo está Santa Fe, cómo está Rosario, cómo está toda la provincia. A la vuelta de la pausa te voy a preguntar justamente por el Departamento General López, por todo lo que recorriste. Vamos a seguir hablando de tu familia, de vos y estas cuestiones que te llevaron finalmente a tomar esta decisión. Estamos en vivo, estamos en Panamericana Play, estamos compartiendo un buen rato con la diputada provincial Fernanda Castellani para hablar y conocernos más. A la vuelta de la pausa, Fernanda estará contestando la pregunta que dejó el invitado anterior, que fue el veterinario Oscar Gil. Así que nos reencontramos en minutos nada más. ...20:39, estamos en vivo aquí en Panamericana Play, estamos compartiendo una buena charla con la diputada provincial electa, Fernanda Castellani, para poder seguir hablando de su vida, de los momentos que has pasado y lo que se te viene ahora, que es todo un desafío. Habitualmente en el programa lo hacemos siempre, dejamos una pregunta para el invitado que se acerca cada miércoles a hablar con nosotros y te vamos a poner en pantalla la pregunta para que la puedas responder. El invitado, nuestro último invitado fue el veterinario Oscar Gil y él quiso preguntar qué propone para que Rufino sea reconocido a nivel nacional. ¿Qué propondría Fernanda Castellani para que Rufino
sea conocido a nivel nacional. En aquel momento, cuando hablábamos con Oscar Gil, decíamos, si te pones a pensar, Rufino en muchos casos es conocido por desgracias, por muy malas noticias, por cuestiones que llaman la atención de los medios nacionales, pero ¿qué desde lo propositivo podríamos hacer para que Rufino sea conocido a nivel nacional? Y a mí me parece muy importante tener, por ejemplo, un polo, desarrollar un polo industrial en Rufino, también un polo a nivel educación y de oficios, ser reconocidos en cuestiones también de salud, poder innovar, ¿no? Claro. Se me ocurren un montón de cosas. Y cuestiones estructurales, por lo que me estás diciendo, cuestiones que faltan inclusive. Claro. A ver, estamos hablando de salud y no hace mucho tiempo tuvimos algún inconveniente importante en el hospital que tenemos aquí en Rufino. En educación vemos que los jóvenes se tienen que ir a estudiar a otro lado. Bueno, ves, ese es un punto muy, muy importante que yo no pensé que me iba a pasar. Bueno, y me pasó que terminaron mis hijos quinto año y se tuvieron que ir a estudiar afuera. En el consultorio yo también hacía, digamos, toda la parte de orientación vocacional. Sí. Y veía esto y pensaba qué difícil para los padres y para los hijos, más cuando somos padres tan presentes, que tus hijos a los 17 años o 18 Sí. tengan que ser adultos. El desarraigo. El desarraigo. Primero, elegir hoy una carrera para toda la vida es muy difícil. Me parece que es muy importante abordarlo desde muchos lugares y muchos ángulos, ¿no? ¿Sabés que esto que estás planteando, en su momento lo hablamos aquí con Claudia Liva, y me decía justamente en función de esto, ¿está un joven de 17 años preparado para decir, bueno, yo el resto de mi vida quiero hacer esto? Es como que es demasiado pretencioso si uno lo mira de afuera y lo plantea desde, en términos y en condiciones de decir, bueno, voy a estudiar esto. Como que suena pretencioso, voy a hacer esto, quiero hacer esto el resto de mi vida, cuando sabemos que en la actualidad se vive de otra forma. Por eso yo creo que es tan importante como estas carreras más bien cortas, con salida laboral, digamos, acuerdo entre la gente, o sea, muchas veces en las empresas no encontrás gente capacitada o idónea para algún puesto de trabajo. Y entonces la selección termina siendo una selección ajustada porque no tenés tantos candidatos o directamente no hay. Y por otro lado, mucha gente deseosa de trabajar, pero que no encuentra a lo mejor el lugar apropiado para lo que estudió o para lo que le gusta o para lo que hoy por hoy se cambió mucho en términos de educación. Yo creo que nos debemos ayornar y bueno, eso sería muy interesante. O sea, los oficios que por ahí se pierden, se perdieron. Muchas veces te pasa o tenés que buscar un plomero o arreglar, qué sé yo, la heladera y a lo mejor no encontrás. Y tenés que estar capacitado para hacer un oficio de ellos. Hoy generalmente se requiere
para cualquier cosa, estar mínimamente capacitado por cómo va cambiando todo, por el avance tecnológico y por todo lo que presenta justamente esta realidad. Y vos fijate, y tanta gente o sea, si vos estás vinculada con el campo y tenés necesidad, hay mucha gente que no quiere irse a vivir al campo. Uh-huh. Y sí entiendo que hay mucha gente que vive en ciudades grandes que les encantaría venir a vivir a una ciudad como Rufino o a localidades más pequeñas. No tan convulsionadas. Que yo escucho decir, ay, qué lindo, vivís en un pueblo, qué paz que debes tener, esto es una locura. Y entonces yo digo, repensar un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. El deporte, tan importante el deporte. Claro, Por ejemplo, nosotros en rugby tenemos una historia que me parece que es importante acompañar y bueno, desarrollar el hockey, bueno, el básquet, el vóley, todos, el tenis, digamos, bueno, desde polos recreativos, claro. También a nivel cultural. Uh-huh. Qué importante es la cultura, ¿no? Tal cual. Vuelvo a lo que me decías anteriormente, esto del consultorio y de que también trabajas con lo que es la orientación vocacional. Sí. Y también a la pregunta que te hice anteriormente, esto de que suena pretencioso quizás tomar una decisión a esa edad, que debe ser la edad más crítica de cualquier ser humano, ¿no? El de los 17 años, 18, donde uno experimenta diferentes cosas, donde tiene que tomar decisiones y quizás en este caso y en el ejemplo que damos, emanciparse obligadamente en algún punto, ¿no? Exactamente, o sea, yo, bueno, Juan Ignacio, que es mi primer hijo, se fue a estudiar a Buenos Aires, por suerte viven mis dos hermanas allá y bueno, entonces lo contuvieron y estuvieron, claro. Pero no todos los chicos tienen esa posibilidad y digo que qué difícil es estar tan lejos de los padres y tener que resolver y tomar decisiones a esa edad donde uno no está maduro para eso. Entonces es importante poder tener la posibilidad de, nuevamente, de elegir, pero tener, digamos, un abanico de posibilidades en las localidades en donde uno vive. Claro. Y por otro lado, muchas veces tenés escasas posibilidades y entonces decís, bueno, termino eligiendo una mujer ser docente y a lo mejor no tenés como salida laboral, nada más. Esa vocación. Yo creo que la docencia es realmente una vocación. Sí, para algo hay que tener vocación de ser para eso, ¿no? No es para cualquiera, o como ser psicóloga, claro. como ser, bueno, médico. Y esto que no lleguen, vamos a poner el ejemplo de Rufino, como puede pasar en cualquier otra comunidad, facultades que se instalen, tiene que ver con una decisión simplemente política, tiene que ver con otros factores que a lo mejor uno no termina de visibilizar. Y sí, tal vez tenga que ver con varios factores, pero es como todo, ¿no? Tener la decisión o empezar a investigar, ¿por qué no? Sí, ¿no? o hacer contactos, imagino, como político, ¿no? Para contactos, o ver de qué manera. Durante muchos años funcionaron las carreras de abogacía y ciencias económicas. Tal vez, bueno, terminaron siendo muchos abogados para una comunidad como la de Rufino. Entonces también ser inteligentes y pensar cómo podemos traerlas y de qué manera y cómo le sirve a la sociedad, a la comunidad.
Creo que hay que evaluar muchas Claro, cosas, pero que es muy importante. Sí, sí, imagino que también un estudio previo. Claro. ¿Qué es lo que hace falta realmente y no traer por traer? Exactamente. No decir, bueno, traigo esto, sino que poder estudiar como para que también haya una unión, una conexión entre lo que estudias y la salida laboral, bueno, que sea lo que te guste, porque cuando uno tiene vocación y amor a lo que hace, las cosas salen bien, Claro, siempre. tal cual, tal cual. En cambio, cuando las decisiones o las elecciones son más forzadas, creo que no termina saliendo un híbrido. Te pregunto respecto a cómo se trabaja de aquí en adelante, ya siendo diputada. ¿Se trabaja con una agenda en la mano, ir anotando permanentemente lo que ves, lo que visibilizás, lo que crees, alguna idea que se te pueda ocurrir? ¿Cómo se trabaja? Porque imagino que también hay que tener una mirada macro de todo. Si bien puedes ir a lo puntual, pero la mirada macro amplia es fundamental. Fundamental. Y me voy a poner ahora con todo eso, a planificar y a planificar juntos, porque, bueno, es mi primera experiencia. Entonces, bueno, quiero que salga bien, Claro. que sea de la mejor manera, que sea algo gratificante y que le dé muchos beneficios a los rufinenses que me eligieron el domingo y que apostaron a mí. Y a todo el departamento. Hacía mucho que Rufino no tenía un diputado o diputada, en este caso, en la provincia. Hacía mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Así que a mí me honra y estoy eternamente agradecida. Así que entiendo que voy a hacer todo y más para que Rufino cada vez sea más próspero. Hace un instante mirábamos algunas imágenes y repasamos una tuya con Clara García y pienso, en cuanto uno se pone a mirar la lista que se había conformado de Unidos para Cambiar Santa Fe, que hay muchos representantes también de la zona. Está Sofía Galnarés, creo que es de Venado Tuerto, Sí. Y muchos más que son aquí de la zona. Sí, Rosana Velati. Rosana Velati, claro. Sofía, Leo Kalayanov, así que somos 4. Y eso es bueno, ¿no? Porque permite también trabajar en equipo con gente que conoce la región. Exactamente. O sea, no hay que explicarle nada. Claro, es muy importante. Y que los tenés a mano, supongo también, ¿no? Esto de más allá de un teléfono, podés viajar y te podés reunir permanentemente para diseñar, para armar y para, bueno, por acá vamos. Exacto. Y bueno, y así pasó, con todos realmente un vínculo muy reciente, pero muy bueno, muy cercano. Así que la verdad que muy bien. Y te he visto aquí en Rufino también acompañar a Federico Carballeira también en algún momento, Sí, en algunas sí, gestiones, sí. que fue candidato a intendente aquí en la ciudad. Y sé también que tiene un contacto muy, muy cercano con quien ahora ya es gobernador. Ahí vemos a una imagen, creo que está Federico Carballeira y Real, si no es de firmar Sí, también la otra persona. Gabriel Real, sí. Sí, con Federico nos conocemos de hace mucho tiempo. Era muy amigo de mi cuñado, así que una relación de hace mucho tiempo. Tenemos muy buen vínculo y estos últimos tiempos hemos recorrido varios pueblos, varias localidades juntos y muy bien, muy bien. Respetamos las internas, así que hasta ahí cada uno trabajaba dentro de por su su lado, espacio, claro, dentro de su espacio. Y después, cuando fuimos todos unidos para cambiar Santa Fe, estamos trabajando juntos. Ya como para ir terminando, te escuché en alguna entrevista que diste que decías que se había divorciado la política del ciudadano de a pie. ¿Cómo se hace para volver a entablar esa relación? Para volver a tender y crear un puente. Y yo creo, como te dije, escuchando, viendo las necesidades y resolviendo.
y trabajando codo a codo con el futuro gobernador, con la futura vicegobernadora. Con Gisela somos del PRO. Sí. Y me parece que tenemos que hacer ruido, ¿no? Que empezar a pedir, a preguntar, a cuestionar, a trabajar en equipo, pero bien, no simplemente diciendo siempre que sí, sino, bueno, proponiendo, ¿no? Gestionando y vuelvo a repetir, y trabajando en equipo. Estamos con Fernanda Castellani. Hace instantes se definió como una mujer de mucha escucha y que va a proponer eso y que va a estar trabajando desde ese lado con cada uno de los santafesinos. ¿Qué más le podremos agregar, Fernanda, a esta definición de una mujer de escucha? ¿Qué más es Fernanda Castellani? Bueno, también voy a incentivar, creo que el campo y la producción están muy dejados de lado. Parece que es una materia pendiente que tenemos que desarrollar y también siempre lo hablo a eso, sacarle un poco el mito al campo, que el campo es la oligarquía. Entonces, a mí me gustaría trabajar mucho también en la producción, sacarle tantos impuestos extorsivos a la gente, que el Estado sea un Estado más austero, cada vez más chico, pero cada vez más productivo. Que podamos hacer justamente obras, infraestructuras, la Ruta 33, los caminos rurales. Hay tanto por hacer. La educación me parece la base de una sociedad adulta y que se puede transformar. Sin educación lo veo difícil. La mujer como sostén y como contenedora de tantas cosas y versátil, y que se puede amoldar a tanto, que nunca deja de ser madre, esposa, ama de casa y a la vez trabaja, y en mi caso también me voy a dedicar a la política. Entonces, por eso creo que tenemos un largo camino por recorrer con el trabajo. Yo no lo veo tampoco sin el trabajo. Yo soy una luchadora, una mujer de valores, que de la única manera que entiendo el progreso es trabajando. Trabajando y ahora trabajando por y para la gente. Nos quedamos con ese mensaje, nosotros llegamos al final. Nos volvemos a reencontrar, le agradecemos a Fernanda por haberse llegado aquí a los estudios de Panamericana. Nosotros nos reencontramos, le decía, el próximo miércoles a las 20 para seguir compartiendo un rato más de charla. Esto es En Foco. Hasta la próxima.